Muy buenas tardes, bienvenidos a todos al espacio Inspiraciones del Alma. Estamos comenzando hoy con el tema de el Señor Buda y sus enseñanzas. Realmente hay mucho que aprender. Como siempre, en media hora vamos a hablar, reflexionar entre nosotros y después abrimos a comentarios de las personas. Y las contribuciones serán bienvenidas. Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestra meditación. Les pido que se aquieten, columna recta, ojos cerrados. Siéntate cómodamente con los pies bien plantados en el piso, tus manos sobre los muslos y tu espalda bien derecha. Mantén la cabeza derecha o el mentón levemente inclinado hacia adelante, nunca hacia atrás. Pasa revista a todo tu cuerpo y relájalo completamente, de pies a cabeza. Presta atención a tu respiración. Tu respiración es el reflejo de tu estado de ánimo. Y tú puedes a la vez controlar tu ánimo con la respiración tranquila. Escúchate respirar un rato. Esto aquieta tu mente. Eleva tu conciencia mediante tu imaginación hacia el tope de la cabeza. Unas 2 a 3 pulgadas arriba. Imagina que allí en ese lugar hay un gran sol brillante. Ese es tu ser superior, tu Cristo interno. Imagina que desde ese sol fluye una luz brillante, maravillosa, que baja y penetra por el tope de la cabeza. Ilumina el cerebro, tu mundo mental, dándote mayor luminosidad y claridad a tus pensamientos. Imagina que la luz brillante comienza a bajar hacia tu corazón y lo inunda de luz perfecta, permitiéndote sentir más armonía y mucho más amor. Imagina que la luz brillante sigue penetrando por el tope de la cabeza, fluyendo hacia el corazón y de allí a todo el cuerpo. La luz ilumina la cabeza, el tronco, tus brazos y piernas. Imagina que la luz sigue penetrando y ahora se irradia fuera de ti, creciendo y expandiéndose por todo tu hogar. Tu ciudad, tu país y todo el globo. Quédate unos instantes visualizando esa luz irradiando a todo el mundo fortaleza, luz y amor. Agradece a tu alma. Toma una inspiración profunda y al exhalar, abre tus ojos.
Muy bien, iniciamos hoy día. Comenzamos con Nilita. Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes hoy, Huesac, un día muy especial, muy espiritual, con mucha energía, muy elevada en todo el planeta. Hemos sido millones los que hemos meditado para Huesac y nos hemos sintonizado con esas elevadas energías para ayudar a la humanidad en estos momentos. Vamos a leer la historia del Buda, muy resumida, lógicamente, porque tiene mucho más. Y Susanita y Siham van a ir interrumpiendo cuando ellos se sientan pertinente para clarificar algo, para volverlo más amplio. Ellas verán. Y yo tal vez también lo haga. Entonces, empecemos la historia. El Buda y el sendero del medio, la rectitud. 500 años antes de que nazca Jesús, en un pequeño reino de la India, nació el hijo de un rey, a quien le pusieron el nombre de Siddhartha Gautama. Gautama quiere decir gente que toca música. Gautama, debe haber habido antepasados musicales ahí. Fue un niño muy cuidado y mimado como hijo del rey, y sus padres se preocuparon de que siempre esté rodeado de cosas bellas y alegres. Así fue creciendo Siddhartha hasta que se casó con una bella princesa y tuvo un hijo varón. Sin embargo, Siddhartha se sentía muy inquieto. Un día decidió salir a dar un paseo más allá de los muros de su fastuoso jardín, porque era como una pequeña ciudadela donde él vivía, donde estaba su castillo, su palacio. Salió de esos muros y se encontró con un anciano que pasaba por ahí. Le dio pena ver esa cara de decrepitud, esa vejez que apenas podía caminar. Y más allá se encontró con un hombre enfermo quejándose, y a quien lo estaban atendiendo. Y finalmente fue caminando más allá y vio un sitio donde estaban cremando cadáveres a la orilla del río y vio a un muerto. Volvió entonces a su palacio profundamente conmovido, pues nunca había estado en contacto con la decrepitud de un anciano o con el dolor de la enfermedad y de la muerte. Y comenzó a reflexionar. ¿Por qué existe el dolor?, se preguntaba. Finalmente decidió buscar la respuesta fuera de los muros de ese su palacio. Dejó a su esposa y a su hijo bien cuidados con su padre el rey y su madre, y muy cuidados y protegidos, y se marchó del palacio. Una cosa muy linda es la película El Pequeño Buda. No sé si lo han visto ustedes. Si no lo han visto, les aconsejo El Pequeño Buda. Con este churro, ¿cómo se llama? Tan churro. El que... no me acuerdo. ¿Es con Brad Pitt? ¿Qué? No, Brad Pitt. No, no es Brad Pitt. Es otro del que hace Matrix. Ese churro, el de Matrix. Nimo no sé cuánto. Bueno,
este churro, bueno, en este caso era el Buda, porque él hizo de un Buda pucha excelente. Y cuando salía del palacio, se salió en la noche y todos dormían, los guardias, los animales, sus padres estaban en sus habitaciones, los de la corte también, todos dormidos, dormidos, dormidos. Y eso ya es un símbolo. Él se estaba marchando del mundo de la gente dormida, porque se nos conceptúa en general a la humanidad como si fueran sonámbulos. Si ustedes han visto Avatar, estos seres que vivían en ese planeta eran como tipo indígenas, no sé cómo, pero con una vivencia espiritual profunda, a estos extraños que llegaron a su planeta los llamaban sonámbulos, porque en general la gente vive como sonámbulo, dormida, no está despierta. Así que dejó a su esposa y a su hijo bien cuidados y protegidos. Y se dirigió primero donde unos sabios brahmanes, eran unos maestros de sabiduría, para que le indiquen el camino de la verdad, de la sabiduría. Y fue estudiando con ellos un largo tiempo. Pero después de ese tiempo, notó que nada nuevo le dijeron. Y llegó a comprender que si te llenas la cabeza de conocimientos y no los aplicas en tu vida diaria, no eres sabio y solo te llenas de vanidad. Entonces se alejó de ahí. Por supuesto, estos sabios brahmanes molestos estaban con Siddhartha porque los había abandonado. Pero realmente, vuelvo a repetir, comprendió, estudió con ellos mucho tiempo y se dio cuenta que nada nuevo le brindaba, todavía seguía con un vacío en su corazón. Entonces comprendió que si uno se llena la cabeza de conocimientos más conocimientos y no los aplicas en tu vida diaria, te llenas de vanidad. ¿Alguien quiere decir alguna cosa, chicas? Yo creo que... Tenemos Sí, aquí dale. solo decir que en el chat Liana nos dijo que es el Keanu Reeves. ¿Cómo no te he entendido, Susanita? No te he oído, perdón. El Keanu Reeves. Keanu Reeves, sí, Keanu Reeves. Nuestra amiga Liana de Brasilia. Ah, Está ya. aquí presente. Gracias, Liana. Gracias, sí. Bueno, ¿qué estabas diciendo algo, Siham, creo? Sí, disculpa. estaba diciendo, bueno, voy a tomar la palabra y después que esto de comer, comer, comer nos pone mal a todos. Es lo mismo que el conocimiento. Leemos, 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 leemos. Si no lo comprendemos y no lo aplicamos, es igual que una tremenda indigestión. Literal. Es lo mismo que comemos, comemos, comemos y no digerimos. O sea, estoy haciendo una comparación del conocimiento a nivel mental y de la comida a nivel físico. Entonces es necesario de que haya una sabiduría, o sea, una aplicación, una vivencia de ese conocimiento. Eso quería decir. Perfecto. Y con relación a la salida de Buda de su casa y que se sensibilizó por la realidad, a mí me hizo una reflexión que solo lo que somos conscientes, reconocemos, entendemos y podemos cambiar la realidad.
Entonces, hay mucha cosa que es hablada y que no entra por un oído, sale por otro, no hace cambios porque no penetra en nuestra conciencia. No asimilamos y no nos ponemos en el lugar del otro. Entonces, cuando estamos en el corazón del otro y sentimos su dolor, solo así tenemos la compasión y tenemos que es uno de los pilares del budismo, ¿no? Que es la emoción correcta. Y justamente ese ejemplo del Buda de que salió y vio las cosas que causan dolor, y su meta fue cómo terminar con el dolor y encontrar la serenidad. Y eso se llama, ¿sabes qué, Susanita? Sensibilidad. Que hay veces que estamos tan ocupados en nosotros mismos, en comprarnos, en tener, en disfrutar y todo, que ya no hay la sensibilidad. Y vemos muchas veces la pobreza al lado nuestro, alguien, una viejita, pidiendo limosna, lo que sea, y pasamos de largo, no hay sensibilidad. Es bien, y eso el Buda ahí se nota que tenía gran sensibilidad. Claro, era un hombre muy especial también él, ¿no? Les estamos contando la historia del Buda para que se den cuenta de que la verdad nos va llegando de muchos lados. No solamente es el cristianismo. Hay que buscar en el budismo, en los krishnas, en diferentes lados, y todos son como un rompecabezas que se va aplicando su pedazo y van formando un tapiz bellísimo de verdad en el mundo. Bueno, entonces se alejó de esos sabios brahmanes. Luego se unió a unos ascetas ya también, esos que se van a los cerros, montañas, viven en una cueva, no se peinan, no se bañan, no comen casi nada, están en una sola posición, etc. Y vivió con ellos mucho tiempo. Los ascetas son personas que piensan que para ser más espirituales deberán renunciar a cualquier deseo en la vida y viven casi sin comer, cubriéndose con harapos, sin bañarse ni cortarse su cabello, alejados del mundo, meditando constantemente. Y eso hizo Buda, se volvió flaco, flaco, flaco. Sus pelos eran unas greñas, apenas podía caminar de hambre. Llegó un momento en que decidió renunciar a tales mortificaciones, porque no lo llevaban a ningún sitio, seguía sintiendo ese vacío en su pecho. Pensó, el que quiere ser más espiritual deberá cambiar desde adentro, desde su corazón, tratando de ser una mejor persona y no por fuera, alejándose del mundo, matándose de hambre y mortificándose. Y así se separó de ellos y siguió su búsqueda. Así era también las monjas y los monjes en el medievo, que cuando tenían pecados, etcétera, se golpeaban y se laceraban la espalda, se hacían y unas dietas tremendas, no comían, etcétera. ¿Para qué? Para limpiarse de esos pecados. Y más fácil, tal vez no tan fácil, pero hubiera sido hacer un cambio ellos mismos. Fue muy bonito, así que de nuevo voy a leer. Cuando se fue, el que quiere ser más espiritual deberá cambiar desde adentro, no mortificándose, desde su corazón, tratando de ser una mejor persona y no por fuera, alejándose del mundo, matándose de hambre y mortificándose. Y así se separó de ellos y siguió su búsqueda. ¿Alguna cosa quieren corroborar o no?
Solo que una cosita, que los que estamos escuchando tengamos en cuenta que esa búsqueda que hizo el Buda es una búsqueda que todos nosotros aquí también la hacemos en el camino espiritual, a pesar de que Buda vivió ¿hace cuánto tiempo, Nilita? 2600. 2500 años, 2500, 2400, por ahí era. Sí, nosotros aquí ahora también estamos en esa búsqueda de ese sendero para eliminar el sufrimiento y el dolor de nuestras vidas. Entonces, en realidad, Buda no es una persona, sino tomémoslo como un estado de conciencia, una condición, un modelo de la vida de él, y que nosotros, a pesar de los años, también estamos en lo mismo, en esa misma búsqueda. Bien. Se dice que un buen día, Siddhartha se sentó bajo un gran árbol y comenzó a meditar. Meditó y meditó durante 7 días y 7 noches. Meditar quiere decir sentarte quieto con la espalda derecha, concentrarte en tu interior y sintonizarte con tu alma o tu Cristo interno. Todas las respuestas están allí. Y después de meditar durante ese tiempo, Siddhartha recibió la iluminación, se le prendió el foco y quedó iluminado. En la película de Keanu Reeves, que hace de Buda, esa escena debajo de un gran árbol bellísimo, él iluminado y se veía cómo salía la luz de él, es una escena de no olvidarse jamás, bellísima. Recibió la iluminación, no sé, me he perdido, chicas, aquí está. Se dio cuenta cuál era la verdad que él buscaba en tantas partes. Comprendió el porqué del sufrimiento. Esa verdad salió de sí mismo, como todas las grandes verdades también salen de nosotros mismos. Desde ese momento, Siddhartha fue llamado el Buda, que quiere decir el iluminado. Cuando ustedes dicen el Buda, Buda es iluminado, luz. Y se le fueron uniendo entonces unos discípulos y comenzó a viajar y a predicar esa verdad que él había percibido. Durante 40 años predicó. Tal como también Jesús tenía sus discípulos que lo iban siguiendo y él también dejó a su madre y dejó su familia, todo porque por ir a predicar, y sus discípulos dejaron a sus familias también y se fueron a predicar. Ahora, un ejemplo que él daba en sus prédicas era del laúd. Laúd es como un arpa, como una guitarra, mezcla de guitarra con arpa, que es como una especie de arpa o de guitarra, dice ahí, claro. Preguntaba a sus discípulos, ¿se puede tocar el laúd con la cuerda muy floja? ¿Se puede tocar la guitarra con la cuerda muy floja? Por ejemplo, ¿alguna vez han tocado la guitarra? No, maestro, no se puede, le decían sus discípulos. ¿Se puede tocar el laúd con la cuerda muy tirante que está a punto de reventar? Le contestaban sus discípulos, no, maestro, es imposible. Entonces las cuerdas deberán estar ni muy tirantes ni muy sueltas, y recién se puede tocar el laúd, replicaba el Buda. Entonces esto quiere decir
si se vive correctamente, sin irse ni muy a un lado ni muy al otro lado, solo se hará lo que se debe hacer y eso evita mucho dolor. Es importante el perfecto equilibrio. Muy bien, antes que continúes, Nilita, es importante el perfecto equilibrio. Yo quiero que todos tengamos esa pequeña afirmación en la mente porque es muy importante establecer el equilibrio en todos nuestros hábitos. A ver, imagínense si comemos demasiado o no comemos nada, nos lleva a la enfermedad. O si trabajamos en exceso y no tenemos periodos de descanso. O si dormimos en exceso y no tenemos actividad. O si vemos televisión en exceso y no hacemos nada de ejercicio. Entonces siempre tenemos que buscar el camino de equilibrio, sea donde sea en nuestras actividades. Y el meditar y contactarse con el alma es lo que te da equilibrio. Esa es una de las cosas. Antes de proseguir, entonces, hablando del equilibrio, les voy a contar un cuentito chiquitito sobre eso, para que amplíe ese aspecto. ¿Tú quieres decir algo, Susanita? Otras cositas después de ti, de que termines. Seguí nomás. A ver, ya. El camino del medio, dice. El monje Lucas, acompañado de un discípulo, atravesaba una aldea. Un viejo preguntó al asceta, al monje, «Santo hombre, ¿cómo me aproximo a Dios?» «Diviértete, alaba al Creador con tu alegría», fue la respuesta. Los dos continuaron caminando, el monje con su discípulo. En este momento se acercó un joven. «¿Qué hago para aproximarme a Dios?», le preguntó ese joven. «No te diviertas tanto», dijo Lucas. Cuando el joven se hubo alejado, comentó el discípulo, «Parece que no sabe usted muy bien si debemos divertirnos o no». Entonces le contestó el monje, «La búsqueda espiritual es un puente sin barandillas, atravesando un abismo», respondió Lucas. «Si alguien está muy cerca del lado derecho, le digo, ve hacia la izquierda. Si se acercan mucho al lado izquierdo, les digo, hacia la derecha, porque los extremos nos alejan del camino». Entonces, eso sería eso, ni muy caliente ni muy frío. Podemos hacer una relación del perfecto equilibrio con el alineamiento también, yo creo, porque claro, el alineamiento es el perfecto equilibrio entre los cuerpos y las energías de los vehículos, ¿no? Cuando estamos así bien conectados, estamos en perfecto equilibrio. Estamos con una visión correcta, una sensación correcta, una percepción, una visión, emoción correcta y pensamientos correctos cuando estamos alineados. ¿No ve que estamos en perfecto equilibrio? ¿Verdad? Que me parece eso, ese es el sendero del medio, pues, Susi, ¿no? Exacto. Claro. Entonces, ya los ascetas y todo, cortarse el cabello, espérense, perdón, que ahora de nuevo. Bueno, se dice que un buen día Siddhartha, empezó a meditar y recibió la iluminación. Cuando se sentó bajo ese árbol 7 días y 7 noches. Sí, entre los monjes tibetanos, los que están muy avanzados pueden meditar sentados ahí en posición de loto
15 días o más, 3 semanas, 4 semanas, puede meditar de un solo tirón, día y noche. Entonces sus discípulos lo tapan en la noche, en el día ya le sacan pero sigue igual sumido en la meditación más profunda. ¿Se pueden imaginar, chicos? Bueno. Entonces Siddhartha recibió la iluminación, se dio cuenta cuál era la verdad que él buscaba en tantas partes, comprendió el porqué del sufrimiento. Esa verdad salió de sí mismo como todas las grandes verdades también salen de nosotros mismos. Desde ese momento, Siddhartha fue llamado Buda, que quiere decir el iluminado, y se le fueron uniendo más discípulos y comenzó a viajar y a predicar esa verdad que él había percibido durante 40 años, pues él predicó durante 40 años. Estoy volviendo a leer de nuevo. Con relación, ¿puedo interrumpir? No te oigo. ¿Puedo interrumpir? Por favor. Con relación a lo que dijiste de meditar y llegar a meditar 14 días, ¿no? En los enseñamientos budistas hay unos 3 niveles de equilibrio, de llegar hasta llegar al samadhi hay como etapas, ¿no? Entonces, primero es una etapa de tranquilidad, cuando no sentimos ni odio, ni deseo, ni ansiedad, ni pereza, ni ninguna duda corrosiva, estamos serenos y en la quietud. Ese es un estado que es perfectamente posible que lleguemos con la disciplina, la observación, el alineamiento, ¿no? Y después, ya con la práctica de la concentración y haciendo conexión con lo que ya hemos dado los días anteriores, ya se entra en una etapa que llaman, la primera etapa se llama samatha, después se llama samapatti, que es la concentración, ¿no? Entonces ya se puede sentir una leveza, leviandad, es decir, el cuerpo queda liviano, ya se puede sentir la paz, la comprensión profunda, y entonces ya comienza la intuición. Y después ya es una etapa más avanzada, que el budismo lo llama del samadhi, que ya es cuando ha hecho contacto con el ser, con el alma, ¿no? Entonces ya es esa construcción de ese canal que se va manteniendo constantemente. Y ahí se va llegando a estados profundos de meditación. Eso quería contribuir. Gracias. Gracias. Si se vive correctamente, sin irse ni muy a un lado, ni muy al otro, solo se hará lo que se debe hacer y eso evita mucho dolor. Es importante el perfecto equilibrio. Entonces, aparte de equilibrio, lo que enseña el Buda es la corrección. Si tú no te vas ni a un lado ni al otro, eres correcto. Por ejemplo, mi amiga María Julia me enseñó un dicho que es, ¿cómo es? Lo derecho no deja arrugas. El momento que no eres correcto, no haces lo derecho, vas a coser y siempre te va a dejar arrugas. Eso me encanta ese dicho. Entonces, ese perfecto equilibrio significa que la rectitud, lo que eres correcto, la rectitud regirá todo lo que hagas en la vida y así no dañarás a nadie, ni a ti mismo, y evitarás traer más dolor y sufrimiento al mundo. Entonces, con relación a eso, esto me pareció, es tan lindo. ¿Se dan cuenta qué lindo es el Buda? Leer sus enseñanzas son apasionantes, lo cual, si uno está en perfecto equilibrio, es rectitud, que tiene que regir todo lo que hagas en tu vida, y así no dañarás a nadie ni a ti mismo, y evitarás traer más dolor y sufrimiento al mundo.
enseñó así el óctuple sendero que indicaba cómo debíamos comportarnos. Son 8 medios de lo que tenemos que hacer con corrección. Consistía en el pensamiento correcto, la intención correcta, el hablar correcto, la conducta correcta, el medio de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta, la meditación correcta. Estas formas de comportamiento correcto nos dan las pautas de que cada cual tiene la responsabilidad de despertar, no ser sonámbulo, y obrar con rectitud. Y que el dolor nos lo traemos nosotros mismos cuando no transitamos por el sendero del medio, el sendero de la corrección. Nos está dando pautas hermosísimas. Acuérdense, el Buda llegó 500 años antes que llegara el Cristo. Entonces, Él es el que ha traído la iluminación al mundo. Él enseñó, nos hizo entender por qué sufrimos. ¿Cuál es el camino para no hacer sufrir a los demás? Que es la corrección, ser correctos en todo y tener equilibrio, siempre ser equilibrados en nuestra vida. Entonces, al enseñar eso en el mundo, Él ancló en la humanidad en la iluminación, la luz en el planeta, y preparó el camino para cuando llegaba el Cristo en otro lado del planeta, pero lo que pasa en un lado o en el otro circula, al final es para todos. Entonces preparó y abonó el camino con la luz para que venga Cristo 500 años después o 400, más o menos, no hay una certeza, 400 o 500, y llegó el Cristo y Él ancló en el planeta el amor. Pero se necesitaba primero la luz para entender mejor el concepto del amor y para actuar con corrección, con equilibrio, para poder ser un ser amoroso, verdaderamente amor. ¿Se dan cuenta cómo son esas rompecabezas? Va entrando las piezas perfectas para darnos la enseñanza posterior. Después, también el Buda enseñó a sus discípulos el camino de la compasión y de las 4 nobles verdades. Nos ha dado primero el óctuple, el sendero de 8, los 8, de cómo actuar. Pero aquí también ha enseñado 4 nobles verdades y la compasión, diciéndonos que la aflicción y el sufrimiento eran producidos por el hombre mismo y que era porque siempre estábamos deseando lo efímero y lo material. Y esa es la causa de la desesperación, el odio y la rivalidad, y por eso nos hemos vuelto tan materialistas. Esta parte más quisiera leer para que aclare más la figura, pero aquí hay harto que hablar. Entonces les explicó esto de esta manera. Les hizo mirar el mar y vieron las olas que aparecían y desaparecían constantemente. Les dijo que las cosas que queremos, todo lo que deseamos, todo de lo que nos aferramos, todo lo que tenemos, como la plata, la juventud, el poder, nuestra familia, todo, son como esas olas que duran un rato y luego desaparecen
apareciendo otras y otras y otras. Ninguna permanece más de un rato, y así es la vida. Nada es permanente. Todo está un rato y luego desaparece. Por ejemplo, tu juventud. Ahora te parece que va a durar interminablemente, pero va a llegar el momento en que irás a la universidad. Acuérdense que esto es de un libro para jovencitos, para un niñito. Que va a llegar el momento en que irás a la universidad. Y esta también tarde o temprano terminará porque habrás terminado de estudiar. Llegará el momento en que tú y tus hermanos se separarán de sus padres, porque todos formarán nuevos hogares. Trabajarás, te casarás y tendrás hijos. Y llegará el momento en que tus padres se volverán muy ancianos y morirán. Tus hijos crecerán y también se marcharán para formar nuevos hogares. Nada es eterno y todo va cambiando. El dolor viene cuando nos aferramos a las cosas, a las personas, a las situaciones y no queremos que cambien o se vayan. Hay tanta cosa, ¿no? Para decir, hay tanta cosa para hablar. Yo creo que vamos a hablar varios días. Pero una cosa que hablando sobre el sufrimiento, realmente no nos gusta y el sufrimiento, nunca estamos preparados para una cosa que no nos gusta. Entonces, huimos, no sabemos enfrentar y eso buscamos porque solo queremos lo que nos hace, lo que nos da placer, lo que nos da alegría y en un momento me vino aquí una idea que la educación de los niños y de los jóvenes tiene que también ser de ese lado, ¿no? Eso falta porque la gente es preparada solo para competir, para ganar y no para cooperar. Entonces hay un lapso que falta entre las enseñanzas y la realidad que solo la educación y una nueva educación va a traer ese puente para que podamos tener la sabiduría de enfrentar al dolor, a las pérdidas, a los sufrimientos, a la muerte, a todas esas cosas que nos dan dolor, porque no nos gusta enfrentar el dolor, pero es una sabiduría, el equilibrio delante del dolor, ¿no ven? Y hay otra cosa más, Su. A veces no es porque perdemos algo así tangible, nada. Nos gusta lo acostumbrado. Por ejemplo, que a veces uno añora el rato que podíamos salir a la calle cuando nos daba la gana, ir al cine, irnos a comer alguna cosita rica, o ir a la plaza, mirar las palomas, sentarse con la gente, charlar con extraños, y tan bonito toda esa vida. Y ahora es otra vida. Y no sabemos cuándo vamos a retomar nuestra vida antigua y hay añoranza de lo que fue. Entonces, esto nos enseña que hay que ser flexibles al cambio, porque siempre va a haber cambio. Y si nos desesperamos por el pasado, por lo que se nos ha ido, vamos a sufrir más. ¿Estás de acuerdo, Siham? Sí, estoy muy de acuerdo porque nos aferramos a nuestros hábitos porque de cierta forma nos dan seguridad. Exacto. Y cuando hay algún cambio, el piso se nos mueve. Exacto. Y no queremos eso. Y no queremos eso. Y nos resistimos a ese cambio y no sabemos que tal vez eso es lo mejor. Solo descubrimos después de mucho tiempo que es lo mejor y que estabas más bien anteriormente mal o sufriendo, ¿no?
Pero todo es hábitos, hábitos. Esto es un tema muy profundo. Yo les propongo que abramos para los participantes, hablemos un poquito entre todos y continuemos mañana, ¿les parece? Me Sí, parece ya tenemos aquí Liana que ya levantó la mano y ya quiere hacer una contribución. Puedes hablar, Liana. Boa noite a todo mundo. Obrigada. Diana, Palestra. Então, você estava falando de hábitos, e eu leio muito Yogananda, e Yogananda fala que não devemos criar nenhum tipo de hábito, nem bons nem ruins, porque os hábitos justamente nos trazem apego, né? Então, o que o Buda coloca aí sobre ser flexível e dando como exemplo as ondas do mar, é exatamente porque nós não podemos ter apego a nada, né? Então, os hábitos, muitas vezes, nos fazem ter esse apego, né? Nos apegarmos. Então, o melhor é não ter hábitos, é deixar fluir. É um Voy a exercício. traducir a lo que Liana dijo. Liana dijo que lee mucho Yogananda y Yogananda recomienda no tener hábitos, ni hábitos buenos ni hábitos malos, porque las cosas cambian y justamente el Buda nos dijo del desapego. ¿Algo es más, Liana? Não, Iba a é decir que isso. hablas despacito para que haga la traducción. Eu esqueci. Eu me olvidei que não falo espanhol. No hay problema. Pero que não devemos ter hábitos, nem los buenos nem los males, porque os hábitos nos hacen apegarnos. O sea, los hábitos buenos o malos nos hacen apegar a ese hábito. Y yo complementaría una cosa, sería ese hábito cristalizado, ese hábito que hace parte, que es nuestra felicidad. Somos felices con ese hábito. Cuando no podemos más, ahí somos infelices. Sería eso más o menos, ¿no ves, Liana? Creo que sim. É porque se as circunstâncias cambiam e temos hábitos, mesmo que sejam buenos hábitos, mas devemos cambiar também. Então, não se pode apegar a nada. Y esto me hace pensar en una cosa, de los hábitos buenos o malos. Si nosotros somos personas de mucho hábito, ¿ya? Tenemos buenos hábitos, malos hábitos, pero los vamos repitiendo todo el tiempo en nuestra vida, nos dormimos. Ahí somos sonámbulos, no estamos alertas, nos estamos dejando llevar por lo acostumbrado. Y ahí es una forma de dormirse. Otra palabra para dormirse es estar en modo automático. Ahí está. Hacemos las cosas en modo automático, sin estar presentes. Por eso se dice estamos dormidos. ¿Se dan cuenta lo que nos está, eso, cavando más, yendo a más profundidad, nos vamos dando cuenta de más detalles? Sí. ¿Podemos pasar la palabra a Vero? ¿Algo más, Liana? Gracias. Ok. Vero. Hola, buenas noches. Buenas. Bueno, primero, como siempre, estoy muy agradecida por estas charlas. Cada día sacamos una enseñanza más y que creo que debemos poner en práctica siempre en nuestra vida, ¿no? Esta historia del Buda a mí me parece fascinante realmente y cada vez que la escucho me gusta más porque aprendemos tantas cosas. Y lo que puedo observar y rescatar de esto es en la primera parte de la historia, cuando se detalla todo el proceso que el Buda tiene que seguir antes de recibir la iluminación. Es un proceso largo porque él
iba buscando el camino, era una búsqueda importante que iba haciendo y creo que eso también se refleja en lo que nosotros tenemos que hacer, básicamente. En esta búsqueda que quién sabe, cada uno de nosotros habrá sido desde hace poco o desde hace mucho, pero es un proceso por el que tenemos que seguir hasta encontrar ese punto perfecto, ¿no? Y poder entender hacia dónde nos dirigimos. Y es, bueno, básicamente lo que decían al final, entender este asunto del desapego, del recto vivir, de la correcta palabra, del camino del medio, y para eso es pues bien complicado, porque primero tenemos que llegar, creo yo personalmente, cuando estás en una vida diaria como la que normalmente tenemos y pasan cosas que nos duelen y que nos generan resistencia, el primer paso que creo que por el que tenemos que pasar es la aceptación, ¿no? Y no sentir esa sensación de ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando? Sino ya aceptar y dejar que las cosas sigan fluyendo. Y poco a poco, bueno, con los estudios y con la meditación ya vamos entendiendo un poco más y haciendo que esto no duela tanto, ¿no? Porque muchas veces uno escucha cuando uno está comenzando con eso, decir es que la vida es dura, es dolorosa y es que ahí se ve el sufrimiento. Entonces, este proceso, les decía, ¿no? Me parece que es un proceso largo, pero en la medida que vas entendiendo más, eh, también el dolor que puedas sentir es cada vez menor. Y eso es lo hermoso de esto, ¿no? El comprender que el estar presente también, el estar consciente en cada una de las fases de nuestra vida, nos hace entender mejor por qué estamos transcurriendo por la determinada situación por la que estamos pasando. Entonces, bueno, realmente pienso que al tocar este tema nos va a ayudar a entender muchísimas cosas, esta situación particular de la pandemia, eh, cualquier situación personal y luego ir más adelante hacia el servicio, que es lo más hermoso de lo que podríamos aspirar realmente, ¿no? Bueno, esa era nada más mi contribución y nuevamente agradecerles. Tienes toda la razón. Y hay una cosa, por ejemplo, con esto de la pandemia, muchas fuentes de trabajo se han cerrado y no van a estar vigentes por un tiempo. Entonces, eso nos presenta ante una disyuntiva de, ¿y ahora qué hago de mi vida? ¿Qué hago de mi fuente de trabajo, de mi pan de cada día? Entonces es el momento, nada pasa porque sí. Hay que tener más certeza en el orden divino, que hay algo para mí en el mundo, algo que me está queriendo mostrar que yo tengo que ir hacia tal camino, hacia tal lugar. Y ahora que estamos en la casa tranquilos, miremos, veamos internet, tratemos de aprender cosas. Un señor en la tele el otro día decía, yo aprovecho de aprender cosas, me estoy preparando a veces con cosas de cómo hacer esto o lo otro, que de repente me van a servir una maravilla cuando salgamos de esta pandemia. Aprovechemos la coyuntura y el momento para abrirnos camino o aprendamos un idioma nuevo, pero hagamos algo que valga la pena. Hay que ser flexibles y listos para el cambio. Flexibilidad. El que no es flexible se queda tieso y le golpea más. El que es flexible es como esas, no sé, esas plantas que tienen unos troncos que se mueven al viento. Se mueven, pero después vuelven a pararse. Tenemos Marta, que está inscrita para hablar también. Sí, gracias. Quería agradecerles por la charla. Realmente me he sentido muy bien y cada día me siento mejor. Y esto yo vi el pequeño Buda y realmente es una cosa muy bonita. ¿Viste? ¿Qué tal, bello? Sí. Bello, bello.
Sí, vimos en la casa de Cotoquita y me encantó realmente y un buen mensaje. Yo me quiero referir un poco a los hábitos. No es bueno tener hábitos, pero ahora, en este momento, necesitamos tener uno de los mejores hábitos, el hábito a la buena limpieza, a las buenas normas de higiene, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a que podamos enfrentar esto de la pandemia. Si nosotros tenemos el hábito a tener higiene, limpieza, lavarnos las manos, es decir, vivir tremendamente limpios, yo creo que podemos ayudar para que esta pandemia se frene, ¿no? Porque si nosotros no ayudamos, va a ser muy difícil que podamos frenar esta situación. Creo que ese debería ser el hábito que no deberíamos perder, ¿no? A tener buenas costumbres, la limpieza, y claro, después todo se rige sobre eso, ¿no? Es necesario, yo creo, tener Pero eso. te cuento una cosa. Estaba leyendo un artículo muy interesante y ¿sabes qué decía? Tanto tener ese hábito extremo de limpieza y de estar fuera del coronavirus, que tenerlo así lejitos, etcétera, nos va a volver más débiles para otras cosas, porque no estamos criando anticuerpos. Ese es el lado también, su otro lado, ¿no? Hay que tener que lavarnos y todo, pero también tenemos que tener anticuerpos. Claro que a costa de tener coronavirus, no creo todavía. Cuidemos. Por ahora la limpieza, pero yo creo que en Bolivia nos hace mucha falta ser limpios, ¿no? Yo creo, ya ha mejorado mucho, ¿no? Y en la zona sur creo que están limpiando mucho. La gente ha empezado a ser más aseada y eso nos va a ayudar mucho. Eso es bueno, eso es bueno. Eso por un lado, y por otro lado, yo quería también comentar esto de la comprensión, de aceptar una situación. Es bien importante. Yo he perdido a mi mamá hace unos 10 meses y para mí ha sido una situación tan dolorosa que realmente me ha puesto ante la vida en una situación muy difícil. Y en una reunión con SIJAM me aconsejó Ivonne de que yo tengo que aceptar una realidad y aceptarlo, porque a veces uno no quiere aceptar algo, ¿no? Como ahora, por ejemplo, está ahí el enemigo en la puerta de la casa, que es el corona. Entonces, ¿cómo? Tenemos que aceptar nosotros que hay un enemigo tan potente ahí, que no, es como una guerra, ¿no? Que tienes un enemigo ahí, y si tú no lo enfrentas y no aceptas que hay afuera hay algo que te va a hacer mucho daño y que es mejor que no salgas. Y si sales, te tienes que cuidar. Si no aceptamos y comprendemos esa realidad, estamos perdidos, ¿no? Entonces, empezando por la limpieza y después cuidándose, porque el salir de la casa es fatal, ¿no? Hay que ponerse barbijo, lentes, hay que cubrirse. Y realmente hay que pensarlo mucho para salir a la calle. A mí me pasa eso. Yo vivo en un condominio donde tenemos mucho cuidado, pero igual salir a comprar hay que salir con barbijos, con guantes, con lentes y después volver con un cuidado único, poner a una bolsa la ropa y después ducharse. Entonces uno dice, no, lo pienso mejor para salir la próxima vez. Claro, eso va a ser un tiempo, ¿no? Por lo menos hasta que pase el riesgo. Exacto. Después ya vamos a tener vacunas y va a llegar la vacuna, va a llegar. Claro que va a llegar, sí, pero no deja de ser, da un poco de temor. Algún rato a mí me ha dado temor, ¿no? Porque él está con ese temor de decir y qué pasará. Bueno, la vacuna va a llegar, pero en este tiempo hay que aprender, hay que, como dices, ¿no? Estar con la tecnología porque nuestra vida va a cambiar mucho. Esa es una realidad. Tal vez sea igual de aquí unos 2 años, no creo antes. Pero si queremos vivir, tenemos que nosotros también cambiar, no nos queda otra. Adaptarnos. La palabra. Qué buena palabra. Sí. Adaptarnos a lo que viene. Y como alguna vez nos dijo Sijam, todo cambia. Cada día es diferente al otro día, ¿no? Es así, es así.
Pero estas charlas siempre me ayudan, me hacen sentir muy bien, muy contenta. Gracias, me he sentido muy bien. Les agradezco mucho. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Teníamos Diony que quería hablar. ¿Quieres hablar, Diony? Estabas en la fila. Olá, boa noite. Hola, Diony. Primeiramente, agradecer muito a participação de vocês, na verdade, de toda a organização do evento que tivemos ontem e hoje, né? Foram momentos de muita sabedoria, de muito amor, de muita partilha. Muito obrigada. O que eu tinha para perguntar está dentro do que a Marta falou, que desde pequenos nós fomos criados e criamos nossos filhos dentro de certos hábitos, de certo que a gente pode até chamar de disciplina, né? Ter disciplina para acordar, para comer, para se arrumar, por aí vai. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo novas disciplinas. Diony, déjame traducir. Diony iba a hacer una pregunta. Primero agradeció y tuvimos ese evento de Latinoamérica y también le gustó mucho. Y por si acaso ese evento está en YouTube, les podemos dar está en Bolivia Arcana, esa reunión que tuvimos ayer y hoy día. Solo poner Bolivia Arcana que van a encontrar la reunión. Dion estaba queriendo preguntar sobre las disciplinas que construimos desde chicos, que comenzamos y nos enseñan disciplinas. A los buenos hábitos estás hablando, Dion. Los buenos hábitos que uno enseña a los hijos. En eso tienes razón. Hay buenos hábitos. O sea, costumbre de vivir disciplinado. Uhum. E diante desse momento que estamos vivendo, dessa pandemia, os psicólogos, os médicos, né, eles nos aconselham exatamente ter determinada disciplina, né? Como se tivéssemos na nossa vida normal. O mesmo horário de acordar, o mesmo horário de trabalhar, o mesmo horário de dormir, exatamente para que o nosso emocional não seja tão afetado. Mas ahí Diony que los médicos y los psicólogos nos aconsejan que en esta época de la pandemia tengamos los hábitos y las horas de despertar, horas de comer, para que nuestro cuerpo emocional, nuestras emociones no queden tan afectadas. Tienes razón, tienes razón. Eso he oído también. Então, acredito que é nesse momento que nós estamos naquele caminho do meio, né? Não fazer menos, nem fazer mais. Se mantermos no equilíbrio. Então, usar muito o orar e vigiar em todos os sentidos, inclusive nesses hábitos, para que eles não sejam formas doentias, né? Patológicas ou se tornem como fonte de sofrimento. Então, acredito que seja isso, buscar esse caminho do meio. Esos hábitos tienen que ser también junto con la enseñanza de Cristo que dijo, orar y vigilar, para que vigiles. Orar y vigilar, ¿no ven? Y para que los hábitos no se vuelvan enfermizos, obcecados. Entonces, para que estemos en la línea del equilibrio y tengamos así una buena salud mental en esta época difícil. Ya, muy bien, sí. Muy bien. Obrigada, muy bien, Dios, muchas gracias. Es que aquí las palabras se entorpecen. Hábito es cuando es tosudez. Yo soy así y así me aceptan. O yo soy asá y así nomás soy y no voy a cambiar. Y a estas alturas de mi vida no me da la gana de cambiar tampoco, porque estoy cómoda como soy. Eso no está bien. Eso tenemos que recordar, como tú misma has dicho, el sendero del medio, la corrección en nuestro trato, la corrección.
ese tipo de hábitos es el que hay que obviar. ¿Tú qué dices, hija? Uy, yo tengo harto que decir. Yo tengo harto que decir. En realidad, la verdad es que nosotros somos seres de hábitos. El ser humano es un ser constituido por hábitos y eso es parte de nuestra vida. Pero poniéndolo en el contexto aquí de lo que estamos hablando, se trata de que nosotros seamos flexibles, que si hay un cambio en el contexto o alguna variable, nosotros tengamos la capacidad de responder a ese cambio, aceptarlo y adaptarnos. Porque si nos resistimos, es ahí que nosotros sufrimos y tenemos dolor. Entonces, esta capacidad de adaptación es muy importante. En el tema del estrés, por ejemplo, las personas se estresan porque luchan para que todo esté como antes o todo les salga perfecto. Si no hay perfección en estos momentos, tenemos que vivir lo mejor que podamos. Las pautas son tener lo mismo, o sea, hacer lo mismo que hacíamos, pero aquí en casa, o sea, tener un equilibrio entre las actividades, hacer nuestros ejercicios. Si salíamos a hacer yoga afuera, hagamos en la casa. Comamos sano, hagamos otras actividades, pero lleguemos a un equilibrio. El tema aquí se trata del equilibrio. Hay buenos hábitos, también hay malos hábitos, pero también tenemos que tener la capacidad de detectar cuáles son los malos hábitos que gastan nuestro tiempo y nuestra energía. A veces somos los últimos a darnos cuenta que nuestros sufrimientos es causado por nuestros malos hábitos. Así que estemos despiertos, en alerta, para poder captar y cambiar, tener esa flexibilidad de cambiarnos y adecuarnos a esas nuevas situaciones. No quiero extenderme mucho porque el tema es, quisiera hablar que en Brasilia hace tiempo fuimos a una conferencia, ¿te acuerdas, Su? Con Roberto Crema, creo que era, un psicólogo que decía, la enfermedad actual es la normosis, que queremos actuar y que los hábitos se vayan repitiendo porque esos son normales. Punto. La normalidad. Exacto, esa es la enfermedad. Y bueno, llega entonces un famoso virus y termina con nuestra normalidad. ¿Y qué hacemos? Entramos en pánico, estamos mal, estamos ansiosos, angustiados. Bueno, pues hay que adaptarnos, aceptar esto y descubrir, Martita, de que la cuarentena no es tan mala si le ponemos un nuevo significado. La cuarentena significa guardar nuestra vida, cuidar nuestra vida y nuestra salud. Entonces, ella no es tan mala, no es la villana de nuestra historia, sino es el método para poder manejar esta situación. Visto esto y ha cambiado el significado que le damos, ya tenemos otra actitud hacia la pandemia. Bueno, esto está ocurriendo, ya estamos en eso, muy bien, entonces, ¿qué hago para vivir mejor dentro de esta situación? Entonces, esa flexibilidad mental es la que tenemos que lograr, esa adaptabilidad a los nuevos cambios y no tener susto del cambio. El cambio es parte de la vida, eso dijo el Buda ya hace 2600 años atrás. El cambio es parte de la realidad. Entonces, ¿por qué queremos aferrarnos a las cosas? Y no tener miedo, no hacer los cucos. Ya, tenemos este asunto, pero no lo relacionemos con miedo en lo posible. No nos va a vencer. Nosotros vamos a salir adelante. Han habido virus toda la vida y espantosos. En el medievo
era tremendo, porque la gente convivía con ratas y las barbaridades. Así que esto va a ser uno de tantos que va a pasar y nuestra ciencia va a ir avanzando y doblegando virus tras virus tras virus, porque nosotros estamos hechos de virus. Y hablaba, perdón una cosa, y hablaba en otro artículo que leí que me pareció interesante, dice que estos virus, esto dice el autor, ¿no? Estos virus, cuando son muy fregados, y cuando es una cosa muy grande como una pandemia, es porque se anidan en nuestro mismo ADN y nos están ayudando a hacer un cambio mucho más rápido de nuestro mismo ADN, porque nosotros vamos mutando con el tiempo y la evolución, vamos a ir cambiando. En vez de cambiar de a poquito y mutar de a poco, este es un salto tremendo que damos para una espiritualidad mucho mayor. No sabemos qué es lo que se está preparando para la humanidad en el sentido espiritual. Hay que verlo por ese lado también. Gracias, Nelita, gracias, Iham, y gracias a todos los que están preguntando. Solo para organizar, que ya estamos con el tiempo esgotado, tenemos dos últimas inscripciones. Una era la Beatriz, que apagó su micrófono, y otra es me parece que es la Teresa, que está con la mano levantada, no estoy cierta, es un Galaxy A20. Está aquí el nombre. Entonces, con esos dos comentarios encerramos hoy día y mañana vamos a seguir con el Buda, y me parece, ¿no ve? Perdón, yo quería hablar algo, disculpe. No sé si me escuchan. Sí, seguí nomás. Bueno, mi nombre es Roxana y yo estoy muy contenta de estar en este grupo. Disculpame, pensé que era la Teresa, gracias. Sí, soy Roxana. Y estoy muy contenta de tener a las anfitrionas que tienen tanto conocimiento. Lo que yo quería aportar es de que desde niños nos ponen muchas pautas mentales a la cabeza y todo eso creemos, ¿no es cierto? Y conforme vamos creciendo, tenemos que cambiar nuestras pautas mentales. En primer lugar, saber que no es todo lo que nos dicen nuestros padres, ¿no? Este crecimiento espiritual, uno empieza a leer, uno empieza a cambiar, y realmente es verdad de que como uno piensa, es la persona. En lo que tú piensas, en eso te conviertes, ¿verdad? Y en esta cuestión de la pandemia también, no es bueno tener miedo. ¿Por qué? Porque el miedo nos baja las defensas. Entonces ese miedo que tenemos nos bajan las defensas y nos vamos a enfermar. Pero si nosotros no tenemos miedo porque sabemos que Dios está dentro de nosotros, no nos vamos a enfermar. ¿Por qué? Al tener miedo atraemos todo lo malo. Pero si no tenemos miedo, no vamos a atraer eso, porque estamos en ese camino de cambiar nuestra actitud, nuestra forma de pensar. Entonces, tenemos que ir avanzando en lo que tenemos que ver, porque muchas veces también dicen de que uno, lo que otra persona, ay, no hagas esto, no hagas, o sea, nos dicen tantas cosas que nos meten tanto miedo que realmente es así, pero si uno no tiene miedo, no se enferma. Esa es mi forma de ver. Gracias. Es verdad eso. Tiene razón, Roxana. Sí. Y la última, Beatriz, ¿quiere hablar algo? Beatriz. Beatricita. Perdón. Sí, quería hablar, pero ya han dicho varias cosas de las que quería decir, pero simplemente tal vez decir que toda esta enseñanza del Buda
si bien tiene mucho conocimiento, mucha teoría, pero lo que él nos conduce es más que todo a la práctica de ese conocimiento. Porque si nosotros nos quedamos en el conocimiento, entonces no estaríamos cumpliendo con los objetivos que él tuvo en su vida. Entonces, yo creo que esta enseñanza del Buda para este momento es muy significativo, porque cuando decimos no hay que tener miedo, realmente no hay que tener miedo, pero en la práctica, en nuestro diario. Pero generalmente oímos en un comunicado que ha pasado esto, que otra vez hay más muertos, etcétera, nos viene un desequilibrio, nos desequilibramos, perdemos nuestro centro. Entonces es importante mantener nuestro equilibrio frente a situaciones, ya sean buenas o malas. Es permanecer en el punto neutro, en el punto equilibrado. Esa sería una tarea que tendríamos para colaborar en este momento que estamos viviendo, porque somos bombardeados tanto de noticias buenas como de noticias malas. Entonces, lo importante es mantener nuestro equilibrio, nuestro punto neutro. Gracias, eso quería aportar. Gracias, Beatriz. Sí, tiene toda la razón. Esto da mucho que hablar y charlar. Me gustaría que cuando hablamos pusiéramos las ventanitas como un edificio y nos hablamos de ventanita a ventanita. Eso podríamos hacer, Susanita, la próxima vez. Mira, así, qué bonito. Gracias. Así podemos ver bien quién está hablando. Exacto, qué lindo. Bueno, Nilita, ¿puedes cerrar? Ya, con todo gusto. Vamos a cerrar los ojos y tomar una inspiración profunda y exhalar. Me consagro a seguir el sendero del amor. Pido a mi alma que yo, el espíritu en la forma, actúe como canal de compasión, como nos enseñó el Buda, y como instrumento de amor, como nos enseñó el Cristo, hasta que me reconozca como el amor mismo. Yo soy ese amor, con intención pura sirvo. Este amor y dedicación debe nutrir la aspiración de mis semejantes. Me comprometo a realizarlo con pleno conocimiento, con mi pantalla encendida, iluminada como el Buda. Inspiramos. Abrimos los ojos. No, Oscar, vamos a seguir con el Buda porque hay mucha tela que cortar todavía. Le vamos a sacar el jugo a nuestra... Nilita, en el canto superior hay unos cuadraditos. Si pones tu mouse ahí arriba, vas a ver a todas las personas que están en la sala. Unos cuadraditos chiquititos. He puesto unas cositas, ¿no? Y ahí han salido. Y ves a todos, ¿no ves? No se ve a todos, otras no están con el asunto abierto, pero no importa. Vemos sus nombres hermosos. Ahí está mi hijita. Hermosa, bella, preciosa. Chao, chiquitos queridos. Qué lindo verlos. Chao. Gracias. Oscar. Muchas gracias. Chao, chao. María Julia. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao. Bye, bye. Bye, chao. Gracias. Qué lindo verlas a todas.
Chao. Hasta mañana. Chao.